Hola amigos, buenas noches, sean bienvenidos aquí a Bote Clinic, su espacio. Y el día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema muy interesante, muy importante y muy actual. Este mes es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama y para eso vamos a tener una conversación sumamente interesante con la doctora Silvina Contreras Capetillo. La doctora Silvina, además de ser una excelente amiga mía de hace muchos años, es una extraordinaria profesional. Somos compañeros en nuestra formación básica en la Facultad de Medicina, pero bueno, ella también siguió un camino después de eso muy interesante y muy importante. Platícanos un poquito más de tu currículum, los estudios que hiciste después de la Facultad de Medicina. Claro que sí, pues un gusto, un placer de estar acá. Pues la realidad es que el camino de la medicina pues tiene muchas ramas y yo hice la especialidad en genética médica, que es una especialidad donde manejamos el área clínica, el área bioquímica, el área molecular, que es por esto que tenemos tanta relación con lo que es el abordaje del cáncer. Y posterior a eso también hice una maestría en ciencias de la salud. Entonces me desarrollo como médica, me desarrollo como investigadora, como profesora, profesora de las subespecialidades de medicina. Y pues bueno, también participo en el activismo precisamente para concientizar sobre varias problemáticas sociales. Perfecto. Y así como su formación académica es amplia, también su quehacer laboral. Platícanos un poquito más en qué ámbitos te desarrollas a nivel profesional, tu práctica clínica privada, tu servicio en hospital público, el área de la investigación. Así es, yo me encuentro en el área institucional. Yo participo como médica especialista en el Hospital Orán. También estoy como profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Yucatán, en el Centro de Investigaciones Hideki Noguchi. También participo como médica clínica en mi consultorio privado en Buenas Manos. Y también ahorita estamos abriendo una sociedad que se llama Médicas, que nos encontramos en la Ciudad de México y que vamos a tener algunas sucursales que precisamente ejercemos una medicina con perspectiva feminista y con una medicina más compasiva, una medicina digna. Y pues bueno, estas son las diferentes áreas donde yo me estoy desarrollando. ¿Qué es el cáncer de mama? Bueno, la realidad es que la palabra cáncer significa que son células que tienen un daño genético que provoca algo que le llamamos malignidad. Es una célula que pierde su capacidad de reconocerse dañada y de morir al reconocerse dañada. Esta célula maligna, pues al irse dividiendo porque pierde esta capacidad de morir, pues empieza a generar un tejido cada vez más grande, que es a lo que llamamos cáncer. El cáncer hay de diferentes tipos. Hay los tumores, que son los sólidos, como es por ejemplo el cáncer de mama, y hay otros cánceres como son por ejemplo los hematológicos. Entonces, hablar de cáncer es muy muy amplio, pero en una forma muy resumida tenemos que decir que el cáncer es igual a un daño genético de la célula. Perfecto, muy interesante. ¿Y cuáles son los factores de riesgo principales que han sido identificados para esta patología? Bueno, la realidad es que el principal factor de riesgo para tener cáncer es vivir, ¿no? Bien lo decía nuestro libro de patología, ¿no? Que la única forma de que no te den cáncer, pues es que te mueras. ¿Y esto por qué es? Porque en nuestro cuerpo tenemos genes hay un grupo de genes que se llaman genes supresores de tumor, que van evitando que se formen tumores, y hay genes que se llaman protooncogenes, que cuando alguno de estos dos muta o se echa a perder, produce un crecimiento descontrolado, precisamente favoreciendo el crecimiento de tumores o evitando detener que se formen tumores. Y esto se provoca, o estos daños se provocan por muchos factores, como es
la exposición solar, que por ejemplo aquí en Yucatán, pues desde que hoy sí que desde las 6 de la mañana en tu ventana, y entonces tú ya tienes que tener tu bloqueador, porque el daño ya está entrando, ¿no? Pero además del daño solar, pues tenemos la contaminación, tenemos la alimentación, que hubo un periodo que fue un boom, como que todos los embutidos producen cáncer. Bueno, la realidad es que todas las moléculas que estamos hablando de todos los tipos de alimentos tienen potencialmente la capacidad de afectar el ADN. Algunos los pueden afectar provocando eventos preventivos y otros provocando eventos malignos. Lo que no sabemos es cuánto es la dosis que tenemos que tener de estos alimentos, por ejemplo, hablando de embutidos, o por ejemplo, hablando de refrescos embotellados, o por ejemplo, hablando de azúcar, para poder saber esto va a detonar el cáncer. Y no podemos criminalizar, por ejemplo, el tipo de alimentos, porque yo puedo decir, bueno, yo evito comer embutidos mientras me fumo un cigarro, entonces pues no estoy preveniendo nada, porque el tabaquismo, el alcoholismo, la exposición solar y además la alimentación, el sedentarismo, el no hacer ejercicio o el exceso de ejercicio pueden ser factores de riesgo, además de los factores endógenos genéticos que puedan predisponer a que se presente el cáncer. Claro, justamente por esto vemos casos de gente que de verdad, o sea, tiene una vida impoluta de cuidado y le da cáncer de mama, de gastrointestinal, cerebral, etc. Y hay gente que fuma, que toma, que mal come, no hace ejercicio y vive una vida larga y muy saludable. Entonces, ¿aquí tú qué crees que pueda tener un peso definitivo la genética? Depende de cada persona. Ahorita que decías estilos de vida, ¿no? Que porque hablamos de estilos de vida potencialmente saludables o estilo de vida de mayor riesgo, me recuerda a una paciente muy, muy querida que pues bueno, ya después de vivir esta experiencia de cáncer, sí pienso que pude haberme hecho mucho más desde el lado emocional. Pero ella, por ejemplo, era una mujer que llevaba una vida de veganismo, que llevaba una vida de paz mental, que llevaba una vida de ejercicio, y que ella consideraba que llevar este estilo de vida iba a evitar que ella tuviera un cáncer de mama o un cáncer de ovario como tuvo su familia. Ella ya tenía un antecedente genético, hereditario, de un riesgo mucho más elevado de cáncer de mama. Por supuesto que ella tuvo, por el tipo de defecto genético que tuvo cáncer de ovario, pero este es el ejemplo de cómo cuando hay un factor de riesgo genético, lo que es el estilo de vida puede disminuir el riesgo, pero no llega a disminuir el riesgo al mismo par de una persona que no tiene ese defecto genético. Y entonces, por eso es tan importante no criminalizar a una sola cosa, porque puede hacer que las personas pierdan el objetivo, que es una detección oportuna. O sea, estamos en un lado de prevención, vamos a prevenir el cáncer, pero no es 100% prevenible. Por lo tanto, nunca podemos salir del riesgo. Entonces, lo más deseable probablemente sea la detección temprana, porque la prevención pues es una utopía, ¿no? Exactamente. La detección, o sea, cuando nosotras hablamos de los estilos de vida, por ejemplo, cuando nace una nueva persona, llevamos el control de niño sano, el control de niño y niña sana. Es decir, vamos a ir vigilando a esa persona en sus primeros años de vida para reconocer tempranamente si hay un trastorno del neurodesarrollo, si hay una alteración de la alimentación, etc. Lo mismo pasa con cáncer. Tenemos que ir vigilando a las personas de acuerdo a su edad, de acuerdo a su estilo de vida, porque los cánceres tienen cierta preferencia por cierta edad. Por ejemplo, el cáncer infantil
¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, las leucemias linfocíticas agudas, hay una edad que es más o menos entre los 5 a 8 años, que es más probable que ocurra, hablando de niños aparentemente sanos, ¿no? Porque si nos observamos, pues todas y todos estamos aparentemente sanos, Claro. ¿ok? Pero pues caras vemos y genes no sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder adelantarnos a una detección oportuna? Pues es precisamente haciendo esas vigilancias. Y por ejemplo, tú como cirujano, hay cosas que ves, que cuando me ves a mí puedes decir, bueno, pueden haber estos riesgos por lo que yo estoy observando en la paciente, y lo mismo pasa desde mi especialidad. Claro. Entonces, este trabajo multidisciplinario entre la epidemiología, la cirugía, ginecología, la medicina general, es lo que va creando la concientización en las personas precisamente de el cuidado oportuno de la salud. Perfecto. Una mujer que todavía no ha acudido a una consulta médica, ¿qué es lo que puede ver, percibir, sentir en su cuerpo para que le haga la duda de la posibilidad de tener un cáncer de mama? ¿Cuál es lo primero que puede ver una paciente con esto? Nos han dicho en todas las campañas de prevención de cáncer de mama que debemos hacernos una detección de cáncer de mama frente a un espejo, alzando el brazo, tocando, palpando, si sentimos alguna bolita. Nos han dicho que si vemos piel de naranja, que es una parte como arrugada, que si tenemos salida de líquido por los pezones, o si vemos algún área de la piel que se vea más oscura, o que haya comezón, o que haya dolor. Pero mira, estamos hablando de una detección de un cuerpo cuando a las mujeres no se nos permite tocar nuestro cuerpo. Cuando desde que nacemos nos dicen no te toques, cierra tus piernas, tápate, que no te vean, y aprendes a no tocar tu cuerpo. Entonces, ¿cuántas mujeres tocan cotidianamente sus mamas siendo estas normales? Para que entonces puedan considerar que hay algo anormal. Algo cambiado. Así es. ¿Cuántas mujeres o a qué edad vieron por primera vez su vulva o tocaron por primera vez sus genitales? Entonces, esta falta de autoconocimiento del cuerpo hace más difícil precisamente encontrar qué es eso que puede ser diferente o que puede ser anormal. Te puedo platicar de un caso de un paciente que tenía una hernia inguinal grandísima, le llegaba casi a media pierna, cuando yo observo en una persona de 30 años. Y él me dice, le digo, pero ¿cómo es posible que nunca te hayas atendido? Me dice, doctor, es que yo toda mi vida he sido así. Yo no sabía que eso estaba anormal. Entonces, este es un ejemplo muy burdo de qué difícil es que las mujeres hagan una autoexploración cuando ni siquiera saben qué es lo normal que deben de sentir. Digo, cuando ya es una tumoración palpable, sabemos que ya vamos atrasadas, ¿no? O sea, que realmente la prevención oportuna o la detección oportuna ya no está haciendo. Ya se fue ¿no? la oportunidad. Entonces, por ejemplo, en mi caso, nunca palpé ninguna normalidad, siendo médica y llevando todos mis controles. ¿Y por qué? Porque el tamaño de la lesión todavía no era palpable. ¿Okay? Entonces, sí es importante hacer la detección de acuerdo a lo que leemos y a lo que vemos en las campañas de concientización, pero hay todavía más allá de lo que no podemos ver y cómo le tenemos que enseñar a cada mujer precisamente a reconocer qué es lo que está normal lo y que que debe puede buscar. estar así. Y aquí entra una cosa que es muy importante, la búsqueda intencionada. No encontramos nada en las detecciones o no hubo una detección por palpación. Aquí entra la vigilancia. Hay que ir a buscar el problema, no esperar que aparezca el problema. Si se hacen los estudios anuales, es más fácil encontrarlo tempranamente. Okay. Aquí se utilizan los métodos de tamizaje. Podemos hablar un poquito del ultrasonido mamario, la mastografía.
Y mira, Jorge, ahorita que decías esto, es importante aclarar que el cáncer lo podemos dividir en dos grandes grupos, que es el cáncer esporádico, que es el que tiene el 90% de la población, ese que vamos a presentar 1 de cada 8 mujeres, y que no tenemos antecedentes familiares de cáncer. Y hay ese 5 a 10% de la población que sí tiene antecedentes de cáncer de mama. Y cuando hay antecedentes de cáncer de mama, no podemos llevar un tamizaje al mismo ritmo que una persona que no tiene esos antecedentes. ¿Qué es un tamizaje? Tamizaje, como cuando cocinamos, el tamizar, por ejemplo, con un colador, ¿no? Que vamos haciendo que pase la harina y que se queden los grumitos, pues ese es un tamizaje, es agarrar a esos grumitos que están diferentes a todo lo que es lo demás, ¿no? Entonces, estas pruebas de tamizaje lo que van buscando son factores de riesgo, que pueden ser, por ejemplo, la historia clínica. Con la historia clínica puedo saber quién podría tener más riesgo de tener un cáncer. Luego están los estudios diagnósticos, como son, por ejemplo, el ultrasonido mamario, y que está también la mastografía, también conocida como mamografía. Pero es importante saber que estas tres líneas de diagnóstico o de tamizaje, en algunos casos, no es igual para todas las personas. Se debe de abordar individualmente, ¿no? Así es, porque si yo tengo, por ejemplo, en mi caso, una mastografía que me dice que tengo unas mamas nivel C, quiere decir que son unas mamas densas, pues tengo más factores de riesgo de que si hay una tumoración no la pueda ver con ese estudio, por lo tanto, en mi cuerpo se vuelve más valioso el ultrasonido que la mastografía. Nos lo suple, pero la vigilancia tiene que ser diferente. Entonces, esto hace que sea individualizado el abordaje de detección, que en general podemos decir, bueno, hay mastografía, hay ultrasonido, hay resonancia, hay historia clínica, hay ginecología, hay radiología y todas las áreas que vamos viendo estas detecciones oportunas, pero que al final tenemos que enfocarlo de acuerdo a cada persona. Perfecto. Ok. Justamente siempre se comenta que como una edad de corte para un estudio y una edad de corte para otro estudio. Menores de 40 años, porque se consideran mamas densas, ultrasonido. Después de los 40, la proporción grasa incrementa y disminuye el segmento fibroso y se recomienda una mastografía. Pero bueno, aquí es bien importante que la gente se quede con este dato, de que es una cuestión estadística esa división, pero no hay que tomarla como definitiva si hay algún criterio que te hace salirte de la media, que son esto que acaba de explicar la doctora. Y que no va a pasar nada, o sea, no va a pasar nada si yo a los 20 me siento preocupada porque sienta yo algo diferente en mi pecho y voy y me hago un ultrasonido mamario, no va a pasar nada, nadie me lo va a negar, ¿no? Incluso puedo decir, bueno, es que quiero que me hagan una mastografía, vas a ir con una radióloga y te va a decir, ¿sabes qué? Mira, por la densidad de tus mamas, pues no es lo ideal, pero si tú estás preocupado o estás sintiendo algo, podemos hacer, o sea, se puede hacer, no es algo que se va a prohibir, pero es tener esta conciencia, o sea, un ultrasonido mamario, pues cuando lo más común es cuando hacemos un ultrasonido pélvico o un ultrasonido abdominal, es exactamente el mismo estilo y se explora tanto la mama como las axilas, ¿no? Porque vamos buscando nódulos. A veces puede ser que no encuentre yo o no me palpe un nódulo en los senos, pero me palpe algún ganglio, ¿no? Y digo, bueno, es que tengo una bolita aquí en el cuello y no disminuye o está muy dura. Entonces, son como que datos de alarma, ¿no? Que nos pueden hacer sospechar que haya más, ¿no? Y no solo cáncer de mama, algo peor, cáncer de ovario, por ejemplo, ¿no? Que se relaciona mucho con dolor de hombro, ¿no? Un dolor de hombro generalmente puede ser un reflejo de que algo está pasando en el ovario. Entonces,
¿Qué es lo importante crear en la mujer? Esta conexión con su cuerpo, ¿no? Que ahorita ya existen muchos talleres, por ejemplo, la doctora Marina Robles trabaja mucho esta reconexión con el cuerpo, el cómo nos hicieron dudar de nuestro cuerpo. Escucharlo. ¿No? Pero además nos dijeron, la cultura, la sociedad nos dice, no eres suficiente para dar pecho, ¿no? Tienes que comprar leche. No, tu menstruación apesta, no, hay que ocultar la menstruación, no toques tu cuerpo. Entonces, es este rompimiento realmente en el autorreconocimiento de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, de nuestra sensibilidad, es decir, el perder la confianza en nuestro instinto, es precisamente lo que va generando un atraso en llegar a una detección. Una búsqueda de atención. Bueno, sabemos también que el cáncer, la investigación en cáncer ha incrementado y ha permitido la evolución de los tratamientos. Hablemos un poquito en general, ¿no? Porque cada caso es muy particular. ¿Cuáles son los tratamientos principales que se utilizan para tratar los diversos tipos de cáncer de mama? Bueno, esta es una de las áreas que más ha avanzado realmente los tratamientos. Recordarás cuando éramos estudiantes que eran tratamientos muy agresivos, ¿no? Que incluso sabemos que un porcentaje de las personas, un porcentaje muy bajo de las personas que reciben tratamiento de cáncer van a morir por el tratamiento. Por ejemplo, en algunas formas de mielodisplasia, que son sangre, cáncer hematológico, hasta el 1% de las personas pueden tener este suceso. A partir de que nacen las técnicas de reconocimiento genético, precisamente donde podemos saber qué defecto genético tiene la paciente y entonces poder saber si el tratamiento le va a hacer daño o no le va a hacer daño, pues esto nos da una mejor oportunidad de supervivencia. Estos tratamientos, hay tratamientos específicos, como por ejemplo lo que es la terapia neoadyuvante ahora, que es específica para las pacientes que tienen una proteína que se llama HER2, y pues la farmacología ha incrementado, ¿no? Como tenemos por ejemplo el docetaxel, el carboplatino, el cisplatino, ¿no? Y existen muchos tratamientos que ya el profesional en oncología, dependiendo del resultado de tu biopsia, dependiendo del resultado de tu diagnóstico genético, entonces ya pueden dar un tratamiento más acertado y más dirigido. ¿En qué momento de la evolución del tratamiento puede entrar o no la radioterapia? Eso depende del tipo de cáncer. Realmente allá pues es el radiooncólogo, que es un médico especialista en la radiación del tratamiento del cáncer, que es el que va a establecer bajo qué características de cáncer se debe iniciar la radioterapia y también cuántos ciclos tiene que recibir. Es decir, no hay forma de decir todas las mujeres con cáncer de mama van a recibir quimioterapia y radioterapia, no. Todas las mujeres van a recibir solo quimioterapia, tampoco. ¿O cirugía? Todas van a requerir cirugía, tampoco. Incluso hay algunas mujeres que primero van a tener la cirugía y luego la quimioterapia, otras que van a tener solamente la cirugía y no van a requerir ninguna quimioterapia. Hay mujeres que van a tener que hacer una cirugía completa con vaciamiento de ganglios. Hay mujeres que van a requerir nada más una cuadradectomía o una tumorectomía, que es una forma de cirugía conservatoria, ¿no? O conservadora. Entonces, es muy variante, es muy individualizado. El tratamiento en cáncer es extremadamente individualizado y eso hace que las vivencias del cáncer sean muy variadas, ¿no? Y que algunas mujeres lo van a vivir desde un aspecto muy dramático y otras pues no tanto, porque realmente la afectación no es tanta y pues bueno, hay muchos factores que hacen esta diferencia en las vivencias del cáncer. Claro. Durante el tratamiento sabemos que participan mucha gente, ¿no? Pues es un equipo multidisciplinario que a grandes rasgos la mayoría de la gente conoce, digamos que muy probablemente hay un cirujano oncólogo,
un médico oncólogo, que es pero además de estos como muy centrales, hay otros que participan y que también son importantes. Platica un poquito de todo el equipo que se conforma o que se debería idealmente conformar para hacer un buen resultado. Mira, esto que estás diciendo es increíblemente importante porque la gente realmente no lo sabe. La gente realmente considera que si tú tienes cáncer te maneja el oncólogo y allá está. Se acabó. El oncólogo médico es la persona que va a hacer el diagnóstico del cáncer y le va a dirigir el tratamiento. La cirujana oncóloga va a ser la que va a hacer la cirugía de la mastectomía o la tumorectomía y va a decidir el abordaje de la cirugía de acuerdo al tipo de cáncer. Tiene que haber una comunicación entre ellos dos. Pero para que el médico oncólogo sepa cuál es el tipo de cáncer, tuvo que haber un radiólogo, ¿sí?, que es el que hace ultrasonidos, mastografías, etcétera, que tuvo que haber tomado una biopsia de esta tumoración, lo tuvo que haber enviado a patología para hacer el diagnóstico histológico del cáncer. Entonces, solo en esta etapa, sin empezar tratamiento de quimioterapia, ya tenemos al radiólogo, ya tenemos al patólogo, ya tenemos a los médicos oncólogos y a los cirujanos. Pero cuando iniciamos una quimioterapia, van a haber muchos cambios en el cuerpo de una mujer y esto es una parte muy importante que todo el personal en oncología tiene que dirigir y acompañar a las mujeres a que se adelanten a los síntomas. Es decir, no se vale solo decir, te voy a dar quimio. Y reaccionar, ¿no? Ajá, y se te va a caer el pelo, te va a hacer esto, te va a... Y pues, vale. A ver, no, espérame. Se te va a caer el pelo, pero vamos a hacer esto para evitar que se te caiga y que te duele. Vas a tener una menopausia temprana, por lo tanto, vamos a hablar con tu ginecóloga para que te dé un tratamiento. Puedes tener alteraciones en la piel, por lo tanto, vamos a enviarte a dermatología para que me explico. O sea, eso debe de suceder y no el hecho de que cuando yo presente el síntoma, entonces yo tenga que acudir. Salir a remediar. A remediar. Entonces, incluso hay la nutrición clínica. Por ejemplo, en mi caso, pues yo empecé a tener, o sea, cuando a mí me empiezan la quimioterapia, pues a mí no me dijeron, tienes que llevar una dieta especial, no tomes refrescos embotellados, no tomes Coca-Cola. Entonces, todos los mitos que aún como médica te vas con todos los mitos y dices, bueno, no voy a comer carne, porque lo primero que te dicen no vayas a comer carne, yo allá comiendo verduritas, y yo que amo comer, comiendo verduras, o sea, 3 días comiendo verduras y yo ya no quería vivir. O sea, yo dije, aquí se acaba mi vida. Y yo dije, bueno, si me voy a morir, pues que sea con un taco de cochinita. Y fui y me compré un taco de cochinita y yo volví a vivir. Y dije, no, o sea, ya, hoy sí, ya, yo tengo que comer carne porque yo no puedo llevar este tipo de alimentación. Y entonces dije... Y además son muchos mitos, ¿no? Porque en realidad hay 500 fuentes de información y 498 no son reales, Entonces, también el que tú tengas una dieta que se pueda pegar a tu economía, a tus deseos, y que además esté dentro de la posibilidad que te permita a tu cuerpo soportar los tratamientos, creo que es bien importante que sea tomado en cuenta para la decisión. Y mira, cuando yo tengo, reconozco este cáncer, mis agentes de seguros me dijeron, es que la empresa te da la atención de nutrición clínica como parte del servicio de oncología a tu cáncer, ¿no? Y fue por Zoom y fue por una nutrióloga de Ciudad de México. Y entonces me dice, pues es que tienes que llevar una dieta balanceada. Todo, o sea, que me digas tienes que llevar una dieta balanceada. ¿Qué significa eso? Nada, ¿no? Y entonces le digo, bueno, yo normalmente como puchero. Y me dice, ¿qué es el puchero? Y yo dije,
O sea, ¿qué relación vamos a tener nutrición médica si no sabes qué es tu género? Ajá, y me vas a decir que yo coma espárragos o que yo coma comida que hay en Ciudad de México que ni conozco, que ni se me va a antojar, y no conoces la alimentación que yo tengo aquí en mi comunidad, entonces que esto no checa, no cuadra, ¿no? Afortunadamente yo conozco a la nutrióloga Juliana Cáceres. Ella es nutrióloga clínica con especialidad en oncología, y por supuesto que después de 3 días de que dije yo aquí me quedo, le llamé, por favor, necesito una cita, esto está pasando, y entonces ya una forma digna, ¿no?, de decir, bueno, ¿qué es lo que comes? Una de las circunstancias, pues la cantidad que como y las irritantes que como, y bueno, cómo lidiar, cómo mediar, ¿no? Porque ella le decía, bueno, a mí me encanta comer la comida picante. Me decía, bueno, no puedes comerte las salsas envasadas, pero sí puedes comer chile habanero natural. Entonces me cambia el panorama, me dice, ok, ya me puedo comer mi taquito de marisco con aguacate y el chile habanero, y entonces disfrutar mi alimentación dentro de la enfermedad, ¿no? Ya con una forma más sana, más digna. Claro, correcto. Bueno, ya vimos muchas aristas multidisciplinarias, pero no hemos tocado una que me parece fundamental. ¿Qué hacemos con la parte? Bueno, el cáncer sabemos que nos confronta con nuestros temores a todos los niveles, ¿no? Entonces aquí el apoyo emocional, el apoyo psiquiátrico, ¿qué valor puede tener en esto? 100%. O sea, la realidad es que esa es otra área donde no te envían. Normalmente, cuando a ti te dan el diagnóstico de cáncer, haces un duelo. El duelo de la pérdida de la vida sana. Y ese proceso de duelo tienes que ser manejado con algo que se llama psiquiatría de enlace, que es precisamente cómo se da la noticia, porque no es lo mismo. O sea, el decirte tienes cáncer, a lo mejor para ti, para mí, que somos médicos, pues realmente podemos comprender la magnitud de las palabras, pero cuando alguien que no tiene ni la menor idea de la biología, lo que ha visto en las películas, de que cada vez que alguien tiene cáncer, el drama, el llanto, los mocos, ¿no?, los niños sufriendo, eso es lo que la gente tiene en la mente, ¿no? Entonces, la manera como se tiene que dar el diagnóstico y el acompañamiento emocional, ¿no?, tiene que estar per se, es decir, canasta básica, es parte de o sea, si yo te digo tienes cáncer, en un momento en que estás en depresión, sales y te matas, o sea, claro, el problema es escandaloso, y eso es parte de lo que el equipo médico tiene que tener conciencia de en qué circunstancia está esta mujer a la que le voy a dar un diagnóstico de riesgo. Y esto estamos hablando de la medicina privada. Imagínate en una institución donde de la sospecha al diagnóstico pueden pasar hasta 6 meses. Es un proceso de angustia, de carga mental, de riesgo de salud mental imposible de sobrevivir. Y que precisamente todas las líneas políticas en el manejo de lo que es los recursos para el cáncer, precisamente es cómo van a mejorar la institucionalización de la detección oportuna de cáncer de mama, cómo van a disminuir los tiempos de diagnóstico, cómo van a mejorar los tratamientos. No puede ser posible que una paciente tenga que llegar a las 5 de la mañana para que se le atienda a las 7, 8, 9 de la noche por un tratamiento de una quimioterapia, ¿no? O una paciente que está viniendo de una comunidad lejana. Entonces, toda esta parte emocional de la persona que tiene el cáncer es responsabilidad del equipo de oncología que esté protegida esa paciente. Sumamente importante. Y bueno, en medicina sí tenemos como unas máximas. Primero la vida, luego la función y luego la estética. Y creemos que son completamente excluyentes una de otra. Que si me dedico a salvarte la vida, no importa nada más que lo otro, ¿no? Y creo que simultáneamente se tienen que tratar las tres cosas. La vida, la función y la estética.
Porque la estética también tiene que ver con tu calidad de vida, con tu autoimagen, con cómo te reconoces tú como mujer, con cómo tú te reconoces como un ser humano. Y lo que platicabas, quiero que abundes un poquito más de la cuestión de la pérdida del cabello, la pérdida de las cejas, las pestañas, el mirarte al espejo y ver tu cuerpo diferente. Pues sabemos que la mama no solo sirve para amamantar, es multidimensional, ¿no? O sea, es parte de la feminidad, pero también tiene que ver con el erotismo y, digo, el tener la posibilidad de perder todo, o sea, toda esa multidimensionalidad afecta de diversas maneras. ¿Cómo crees que pueda manejarse eso para que tenga el menor impacto posible? Claro, realmente es bien complejo lo que estás preguntando, porque hay dos perspectivas diferentes. Cuando nosotros vemos toda esta publicidad, ¿no? Donde vemos todas estas personas blancas con su ropa rosa, hablando de que tócate, cuídate, mírate, ¿no? Y todas súper peinadas y súper pintadas y súper bonitas, porque tú no ves ningún panorámico político donde veas mujeres indígenas diciendo tócate, mírate, y que con sus ropas indígenas tú veas esos cuerpos que también tienen que cuidarse, no solo el cuerpo blanco, ¿ok? Y que precisamente esas imágenes producidas llevan a la intencionalidad de exclusión, probablemente. De exclusión del cuerpo indígena, por ejemplo, del cuerpo rural, ¿no? que pueda estar afectados, pero además el siéntete bonita teniendo cáncer, ¿okay? Y no se trata de sentirse bonita, se trata de cómo yo me siento con mi cuerpo, ¿okay? Yo no quiero perder el cabello por tener cáncer, entonces no para que yo me vea bonita para los demás, es porque es mi cuerpo y en mi cuerpo yo he tenido cabello toda mi vida y quiero seguir teniendo cabello. Si a mí me gustara estar sin cabello, en otros momentos me hubiera yo rapado, ¿okay? Y entonces, ¿por qué tengo que perder mi cabello? Y resulta que cuando yo me entero que tengo cáncer, le comento a mi prima de Estados Unidos y ella me dice, ¿conoces el caso frío? Porque aquí en Estados Unidos las mujeres con tratamientos de cáncer ya no quedan sin cabello. Y yo entonces me pongo a investigar y resulta que existe un caso frío desde hace 35 años. Y es algo que no está sucediendo en México. Y precisamente es calidad de vida. Y que me digan, córtate el cabello ya porque se te va a caer. A ver, no, espérate, es que esto no es como debe ser el abordaje. O sea, la decisión de perder o no el cabello tiene que recaer en la posibilidad de que no la pueda yo perder, porque no lo es una decisión más que un irremediable de tratamiento. Y hay incluso muchísimo activismo sobre el casco frío, que es algo que podemos hacer en la casa, que yo lo hice y que por eso no perdí todo el cabello, que ya ahorita me lo hice más corto, pero realmente pues tú lo viste, o sea, mis 8 quimioterapias, 6 quimioterapias, yo tuve cabello, ¿no? Entonces, ¿por qué yo sí y las demás no? Cuando esto es algo que ya debería de estar sucediendo, que en México está sucediendo desde hace 10 años, ¿cómo es posible que aquí no me lo hayan dicho antes, no te lo ofrezcan durante el proceso de decirme, oye, tienes cáncer, pero todo lo que tú has visto de cáncer no necesariamente va a ser así, lo podemos hacer de otra forma? Por ejemplo, lo de las cejas. Existe ya tratamiento como el minoxidil que tú te puedes estar poniendo para hacerte las cejas. O por ejemplo decirte, mira, te vamos a iniciar tu quimioterapia en un mes, pero para este proceso o este momento, tu piel y tu proceso de cicatrización ya no va a ser adecuado. Una opción podría ser que tú en este momento, teniendo tus cejas, te las tatúes. Y entonces, aunque se pierda, ya va a haber un proceso de cicatrización. Claro. Y el impacto va a ser menor. O sea, ya no tengo el cabello, pero tengo
Como un maquillaje que sustituye. Exacto, pero per se, el no ver ese deterioro de tu cuerpo. Que deprime además del proceso fisiológico, ¿no? Y eso es donde falta la empatía entre el paciente, la médica o el médico y la paciente, de decirle, te ofrezco el tratamiento y la calidad de vida. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, esta circunstancia, por ejemplo, de la piel, que yo hice unas alergias en la piel, que para mí la piel es súper importante, todos los cuidados que siempre he tenido aquí contigo. Y entonces yo decía, bueno, es que déjenme anémica, pero yo ya no quiero tener esas lesiones en la piel. Y obviamente voy con el dermatólogo, que incluso mi dermatólogo estaba en España, y cuando vio que subí mis fotos de así, de que en mi cara, me manda un mensaje y me dice, mira, estoy viendo tu carita, mándame estas fotos y todo, pienso que es esto, yo regreso tal día, te veo, tú tranquila. Entonces, todo este manejo, esta tranquilidad, cuando me ve la doctora Claudia Calderón, hace que yo me sienta más tranquila, hace que me sienta más segura conmigo, no por cómo me vean, que realmente tú sabes que eso jamás me ha dado tanta importancia. Es la imagen para ti. Para mí, ¿no? Para que yo me vea cómo me veo, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, que me digan, bueno, es que te vamos a quitar la mama. Ok, me vas a quitar la mama completa, quiero que me digas cómo va a estar la cicatriz, cuídame la cicatriz, ¿no? ¿Cómo se va a ver? O cuando me dice la cirujana oncóloga, no te voy a quitar toda la mama, vamos a hacerlo en forma conservadora, porque la investigación ha mostrado que la mayoría de esas mamas que se quitan no tienen ninguna afectación y es un tejido desperdiciado que produce una automutilación, o sea, no una automutilación, pero una mutilación, y produce un aspecto de calidad de vida, y que incluso, desafortunadamente en este sistema patriarcal, incluso rompe parejas, ¿no? Cuando hay pues una pareja que no tiene los conocimientos adecuados, la mala formación de esta pareja, etc., ¿no? Todo el sistema patriarcal. Pero, ¿por qué voy a perder tejido? ¿Por qué me van a quitar tejido que no se tiene que quitar, ¿no? No es en todos los casos, pero el hecho, por ejemplo, que yo haya tenido tu participación en mi cirugía, donde no fue una prótesis, donde el mismo tejido, una reacomodación, realmente eso para mí fue una satisfacción, un sentir, siento mi cuerpo mutilado en un segmento, pero lo veo bien, lo siento bien, no tuve dolor, no tuve esas molestias, y realmente eso es muy valioso, porque eso es calidad de vida. Dime tú cuántas mujeres en una institución están teniendo la participación de cirugía reconstructiva en el momento de su cirugía, para que cuando ellas se vean al primer momento se sientan cómodas con su cuerpo. Entonces, ¿cómo puede la institución, cómo pueden los seguros de gastos médicos considerar que la cirugía reconstructiva es simplemente estético? Es parte del tratamiento. Es calidad de vida. Es calidad de vida. El poder conservar el pezón, el poder conservar la mama, lo mejor estructurado. Y si no va a haber mama, cuando menos el decir, bueno, va a estar aquí, pero lo vamos a dejar este tejido para poder reconstruir después. Hay una planeación. Claro. ¿Okay? Entonces, eso no lo están teniendo las mujeres. Yo cuando le dije a mi agente de seguros, le dije, ¿cubre la aseguradora las pelucas? Me dijo, no, porque eso es estética. Y le dije, a ver, espérame, ¿cómo que estética? O sea, como yo me sienta, entonces esto no importa, eso no tiene valor, ¿no? Entonces, ahí es donde ves el riesgo. Por ejemplo, las cremas no me las querían aceptar por reembolso, que porque no estaba relacionado con el cáncer o con el tratamiento. Obviamente, pues como médica, porque realmente eso fue algo que como médica les hice toda una carta con todas las imágenes de las alteraciones de la piel, con todos los artículos donde establecen cuáles son los efectos en la piel, y no hicieron otra cosa que decir que sí, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de seguro de gastos médicos, tiene que o sea, hay
tiene que haber un acuerdo entre los médicos y entre los que revisan estas valoraciones de los médicos. Pero si los médicos no saben cómo tienen que hacer estas revisiones, pues siempre van a rechazarlo, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que tenemos que trabajar como equipo multidisciplinario para mejorar la calidad de vida de la paciente, porque no la puedo gastar económicamente, ¿no? Tengo que estarla protegiendo en el ambiente emocional, en el ambiente biológico orgánico y en el ambiente económico. Por supuesto, por supuesto. Y sabemos que, bueno, esta es una de las patologías más catastróficas. Entonces, yo sé que es, o sea, completamente muy amplia la posibilidad y el rango muy amplio, pero un tratamiento promedio de cáncer, ¿cuánto nos puede llegar a costar? Mira, yo ayer estuve hospitalizada aquí en el Faro y me dieron terapia neoadyuvante, que fueron 2 medicamentos, el trastuzumab y el pertuzumab, y estuve hospitalizada de 3 de la tarde a 8 de la noche. El monto total fueron de 356,000 pesos por ese tiempo. ¿Okay? Entonces, obviamente eso lo paga la aseguradora y yo pago un coaseguro que es de 18,000 pesos. Entonces, esto fue de este tipo de ingreso que tuve ayer, voy a tener 11. O sea, estamos hablando de más o menos unos 4 millones, ¿no? 3,5 millones. La cirugía costó 150,000 pesos. El fármaco, por ejemplo, el pertuzumab, un frasco cuesta 52,000 pesos y me ponen 2. El trastuzumab cuesta 83,000 pesos. ¿Okay? Pero hoy, por ejemplo, que estoy haciendo la radioterapia, que son 16 ciclos, son 183,000 pesos. Y con la radioterapia, aunque tengo el protector solar, ayer que hubo tanto calor que estaba yo manejando, sentía que me ardía la piel. Hoy me tuve que ir a comprar unas mangas, porque no puedo estar manejando así, con las de las manos también, un sombrero, y solo esto fueron 2,000 pesos. Cuando se me bajaron los eritrocitos y me pusieron un medicamento que se llama Nares, este medicamento costaba, si mal no recuerdo, como 18,000 pesos. Eso hizo que me diera la alergia en la piel y que me diera una rosácea, que tenía que comprarme la crema para la rosácea, que esta crema costó como 600 pesos. Entonces, estamos hablando de que un tratamiento de 1 año de este cáncer, así bajita la mano, son 5 millones de pesos. Bajita la mano. Que obviamente... ¿Quién tiene? Ni los ricos. O sea, ¿quién tiene para eso? Ahora, sí puede cubrir las aseguradoras. La Universidad Autónoma de Yucatán, uno de los privilegios que se tiene con la universidad es que sí cubre ese tratamiento dignamente, porque digo, lo cubre el IMSS, pero lo cubre salubridad, pero ¿bajo qué condiciones? Entonces, lo cubren las aseguradoras, pero obviamente todo depende de qué tipo de aseguradora tienes, cómo es tu seguro, cuánto tiempo y ciertas cláusulas, pero tiene que haber, o sea, sí es posible que tengas una cobertura completa para cáncer, pero y sí se puede pagar, pero no es accesible para la gran mayoría de la población, porque no es ser accesible al tratamiento, al fármaco, a las condiciones del tratamiento. Que sea accesible a todo este equipo multidisciplinario. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta reunión? Cáncer no es solo oncología y el tratamiento de oncología. Hay todo un equipo multidisciplinario para mantener la calidad de vida de la mujer, que esa es la meta que debemos de llegar con esta concientización. No es solo tócate, mírate, así, aquí está, ok, bueno, ya te dejaste muy bien, la que sigue, oye, tócate, no, es cómo voy a hacer como política pública que todo este trabajo multidisciplinario lo tengamos
todas las mujeres que vamos a tener cáncer. Así es, sumamente importante. Pero, por ejemplo, una paciente que no tiene la fortuna de contar con un seguro de gastos médicos mayores, que no cuenta con los recursos para hacerlo privado, ¿dónde puede acudir? En nuestro medio, por ejemplo. En primer lugar, si no tiene ninguna seguridad social, tiene que acudir al hospital oral, ¿no? En la institución del hospital oral se encuentra ya una mirada ambulatoria, se encuentra la clínica de la mujer, allá está la doctora Karina Navarro y la doctora Banoña, que son excelentes cirujanas oncólogas que además luchan por la mejor atención de sus pacientes, pero luchar en el hospital por la mejor atención de nuestros pacientes significa lo mínimo, no lo máximo. O sea, luchamos porque tengan al menos lo mínimo que deben de tener, ¿no? Entonces ya vamos un pie atrás. Los que tienen, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguro Social, pues acuden allá, los que tienen ISSSTE, los que tienen Pemex, y algunas que tienen, por ejemplo, empresas que tienen aseguradoras, seguros de gastos médicos privados, ¿no? Bueno, sabemos que también participando tantos miembros de diferentes especialidades, podemos detectar también quizá la posibilidad de vivirlo desde la experiencia y no desde la parte teórica. ¿Tú qué crees que le falta al personal en general que participa en una enfermedad que es tan fuerte y que afecta a múltiples niveles? Y mira, se necesita entender desde la realidad social de la persona que está viviendo el cáncer. Uno de los errores en la enseñanza de la medicina, como te digo, sabes, pues soy profesora de muchos estudiantes desde hace 15 años que soy profesora de estudiantes de medicina y de especialidad. Y es muy triste ver a profesionales de la salud cuando están dando un diagnóstico con una actitud donde lo importante son ellos en su papel de médicos, de la acción que están tomando. Protagonizando el momento. Exactamente, ¿no? El protagonismo, por ejemplo, en ginecología, el protagonismo de salvar a ese bebé sin importar lo que la mamá está sintiendo o está haciendo. Ni el bebé tampoco. Tampoco por enamorado. Pero lo mismo pasa en oncología, ¿no? Esta posición de, es que te estás cuidando, es que no estás comiendo esto, es que estás haciendo esto, ¿por qué tienes el pelo? ¿Por qué? Y no desde el aspecto social de decir, oye, pero es que no estás comiendo bien, oye, pero es que no comía bien antes. ¿Por qué? Porque está en una comunidad donde no hay la economía, no hay acceso. Y una de las cosas tristes que te decía de esta paciente que quiero mucho, que me decía, que me habla llorando, precisamente de un doctor del hospital oral, porque llegó y la regañó, la humilló, dijo, no quiero volver con este doctor, ella con un cáncer muy grave, y que una paciente me hable llorando porque un médico la sobajó de esa parte. ¿Qué haces cuando estás viendo que sus posibilidades de atención, porque la economía no está, es tener que aguantarse a ese personaje? Y parte de la concientización de este mes tiene que ser para el personal de medicina, tiene que ser para los profesionales de la salud, de entender cuál es su papel en esta detección oportuna. Que esta lucha entre los profesionales de la salud y las pacientes tiene que romperse, tiene que haber una empatía en el vamos a hacerlo juntos, porque tú me vas a enseñar de tu experiencia vivida, claro, y yo te voy a enseñar de la experiencia teórica, y entre los dos vamos a llevar una adecuada calidad de vida. Si nosotros como profesionales de la salud no comprendemos esto, somos parte del problema de que la gente no esté teniendo una detección oportuna.
es correcto y para poner atención, ¿no? Y bueno, siempre también he escuchado de algunos de los profesores que un tratamiento de cáncer no concluye hasta la reconstrucción. ¿Tú qué opinas de esto? Totalmente. Depende de la vivencia de cada mujer, ¿no? De estas mujeres, hay muchas mujeres, por ejemplo, que viven orgullosas de sus cicatrices, que viven seguras con su cuerpo y con su autorreconocimiento. Lo importante es que sea a partir de que tuvieron la oportunidad de escoger. De una elección personal. Es decir, si yo tengo que acoplarme a mi cuerpo porque no tengo otra opción, o sea, voy a pasar todo un periodo de duelo gravísimo y tener que decir, tengo que aceptarme porque tengo que seguir viviendo, yo quiero hacer. Pero si en el momento en que yo diga, pues yo sí quiero una reconstrucción y yo tengo que respetar que mi paciente quiere una reconstrucción y además tengo que ofrecérsela. ¿Cuántas personas en las instituciones les están ofreciendo la reconstrucción? Pues yo me imagino que a ninguna, si tenemos una institución que piensa que esto es por estética, no es que tú te quieres ver bien. O sea, no entienden que el proceso de reconstrucción es parte de la calidad de vida. Y si no podemos acceder, y mira, no estamos hablando de una reconstrucción de que te pongan unas mamas, como tú estableces, oye, es que este hundimiento con un relleno, pues tú te vas a sentir más cómoda. Incluso me comentaba otra amiga que tiene cáncer de mama, me dice, es que me duele la espalda por la diferencia de las mamas, ¿no? La posición, la inestabilidad. Entonces, no se trata de una estética, se trata precisamente de un proceso reconstructivo. Y incluso el hecho de decir, bueno, no quiero una mama más grande, sino quiero que la otra mama quede igual del mismo tamaño de pequeña. Entonces, y lo que te he platicado de violencia de muchos médicos, de que no, pues yo te pongo y te hago lo que quieras. No, no es así. Y que siempre tiene que haber esta comunicación con cirugía reconstructiva para que se pueda dar la mejor, incluso para la cicatrización, porque, o sea, yo he visto unas cirugías que incluso la piel está mal costurada y tú dices, bueno, ¿qué respeto al cuerpo de la mujer, ¿no? Para poder hacer una cirugía, una cicatrización tan mal, ¿no? Un proceso quirúrgico tan mal. Pareciera como una hazaña contra el cuerpo de la mujer. Entonces, una política pública precisamente es incluir a la cirugía reconstructiva como parte del tratamiento de las pacientes con cáncer de mama, porque esto es dignificar el cuerpo de la mujer. Correcto. Y redondeando la idea, ¿qué tan importante es el entorno para un buen pronóstico o un resultado adecuado? O sea, me refiero a no solo la atención médica, el apoyo de la pareja, el apoyo de una red alrededor de nosotros que esté para sostenernos, para ayudarnos económicamente, para ayudarnos emocionalmente. Pues es indispensable, una red de apoyo segura, porque red de apoyo podemos tener, pero hay redes de apoyo tan inseguras. Por ejemplo, gente que se me acercaba y me decía, no, es que tienes que dejar de comer esto, ¿no? Y yo así como, o sea, ¿cómo me vienes a decir cosas que no sabes, ¿no? Esta parte de los opinólogos, de gente que no sabe, que viene a darte opiniones que no saben, que tú estás en un proceso de angustia, o por ejemplo, gente que venía y que con toda buena intención de, ay, pobrecita, ¿cómo te sientes? A ver, pobrecita, ¿de qué? No, yo me siento súper bien, y estoy contenta, y lo estoy viviendo, y pues bueno, yo tuve un proceso más corto de duelo, porque yo decía, bueno, para mí fue muy fácil pensar que me dé cáncer a mí, a que le dé cáncer a mi mamá o a mis hijos o a mi esposo, pues que me dé a mí, ¿no? Y para mí esto puede decir, ok, yo lo voy a poder pasar y yo lo voy a poder vivir y esto va a salir bien. Y esto fue una forma muy reconfortante para mí. Y obviamente, pues tiene mucho que ver mi carácter, pero además, pues mi esposo psiquiatra, pues además mis amigos, el decir, oye, el tener la seguridad que la información que me están dando mis amigos, porque son colegas también, es información verídica, pues obviamente te da paz.
El problema es que las personas que no están en el área médica no tienen esa información. Entonces, esta red de apoyo familiar se vuelve indispensable, que la misma familia se forme en el tema, que aprenda sobre los mitos y las realidades del cáncer para poder apoyar en forma digna a la paciente que está teniendo ese proceso de cáncer. Y una pregunta importante que me gustaría comentar contigo: ¿cambió de alguna manera tu aproximación, tu concepto, tu observación sobre el cáncer de mama desde el conocimiento médico hasta después de la experiencia? Totalmente. O sea, yo creo que, pues como tú sabes, siempre he tenido este apego al conocimiento sociocultural de las personas por el tipo de especialidad que tengo, que participo con personas que tienen condiciones genéticas, muchas veces con alteraciones muy visibles, y que conozco todos estas violencias sociales que sufren por cómo se ven. Mi primer encontramiento con el cáncer, más allá, porque yo nunca pensé me voy a morir. Bueno, cuando comí las verduras es cuando dije sí me voy a morir, pero realmente con el diagnóstico no lo pensé, porque sabía que no me iba a morir por la parte como estaba el cáncer. Pero el primer temor que yo tenía era perder el cabello, porque para mí era la única forma como la gente se iba a dar cuenta que iba yo a tener cáncer. Y el hecho que la gente se me acercara para hacer preguntas que no quería que me pregunten o explicaciones que no quería dar, pues era el cabello, ¿no? Y entonces se volvió un reto el que no se cayera el cabello, ¿no? Y varias veces que yo llegaba a la consulta, mejor una vez me dijo el oncólogo, es que ¿por qué no te quitas ya tu cabello? Yo le decía, doctor, pero el hecho de que el cabello no se esté cayendo significa que el medicamento no está haciendo efecto. No te... Entonces, ¿por qué no lo voy a quitar? No porque todas las pacientes se hayan quitado su cabello a la primera quimio, yo lo voy a hacer, no me lo voy a quitar. De hecho, es una forma de demostrar que el casco frío funciona. ¿Sí? Y entonces, allá es cuando yo pude observar cómo lo veía él desde médico, que pues, es un buen médico, pero como todas nosotras como médicas y como médicos tenemos limitaciones. Y por eso tenemos que seguir aprendiendo, y por eso tenemos que aprender de las pacientes. Y la experiencia es individual, de padecimiento lo vive diferente cada paciente. Entonces, esta vivencia me hizo arraigarme más a estar en el camino correcto de entender el sistema sociocultural de cada persona, de cómo va a vivir la patología, el respetar su autonomía, el guiarla hacia la calidad de vida de ella, no de lo que yo creo que es mejor para ella. Claro. Y entonces ese es el acompañamiento que debemos de dar, ¿no? Y esta es la vivencia de decir, bueno, yo no viví el cáncer dramático que viven las demás mujeres. Entonces, ¿por qué yo no conocía historias de mujeres que no vivieron cáncer dramático? ¿No? Y entonces esto es lo que nosotros tenemos que ir trabajando, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho una paciente que tuvo un cáncer de ovario, una joven de 20 años, y me decía, ¿cuál es el grado de peligro de los estereotipos? Es que, doctora, tengo un cáncer de ovario, además que me quitaron los ovarios, todas las mujeres bajan de peso con el tratamiento, y yo todavía sí quedé gorda. O sea, como el estereotipo de lo que es la belleza del cuerpo, ¿no?, le conflictuaba más que el cáncer, ¿no? Y entonces, ¿cómo tú vas acompañando para decir, bueno, cómo ella pudo hacer esta disociación entre lo grave y lo no grave y preocuparse más por lo no grave? Entonces, toda esta parte es lo que tenemos que ir manejando desde la parte profesional. Y pues bueno, en mi caso, con la vivencia, pues ya se vuelve un plus del entender mejor las vivencias como mujeres. Qué interesante y qué enriquecedor todo esto que hemos escuchado. Si tienen preguntas, dudas, mándenlas aquí debajo de la publicación, y poco a poco con historias vamos a ir respondiendo muchas de estas, porque
creo que es muy valioso lo que hemos escuchado, pero también, justo lo que dijo la doctora, es esto que podemos aprender unos de otros, nos va a enriquecer el conocimiento, ¿no? Y bueno, para cerrar, me gustaría que platiques un poquito cómo te puede contactar la gente, las redes sociales donde tú estás haciendo tus historias, tus en vivos. Platícanos un poquito de eso. Claro, yo estoy en Instagram como doctora.silvinagenetista. Allá estoy subiendo alguna de mis historias. También estoy en Facebook como Silvina Contreras. En Instagram, pues ya ves que apenas estoy aprendiendo cómo se utiliza. Bueno, yo soy más de la época de Facebook que de la época de Instagram, pero y que algún día me voy a tener que mover a TikTok porque pues obviamente las edades, ¿no? que van utilizando, digamos que ahorita los que están teniendo cáncer apenas están en Instagram, ¿no? Pero ya pronto van a ser más, ¿no? Pero bueno, estoy como doctora.silvinagenetista. En mi teléfono pues es 9999-493163. También me pueden encontrar en el grupo de médicas. Siempre igual le pueden preguntar al doctor Jorge y ellos sí que él siempre les va a redireccionar. También quiero comentar que hay una mujer que es muy importante escuchar, sobre todo en el área de cáncer, que es la pueden encontrar con el hashtag de Jódete Cáncer, que es una mujer, Sandra Monroy me parece que es apellida, pero es una mujer que tiene unas vivencias extraordinarias en su lucha y que tiene mucho activismo, ¿no? Que ahorita pues esta combinación entre cómo se relaciona realmente este sistema patriarcal, este sistema capitalista y la enfermedad, y entonces cómo renacer desde la enfermedad precisamente para exigir entonces desde el feminismo los derechos de las mujeres. Entonces, son las diferentes formas como me pueden contactar, ¿no? Como Instagram, con mi teléfono, con mi nombre. Realmente si ponen mi nombre en internet, afortunadamente encuentran mis datos y pues ya podemos llegar a una conversación más específica. Perfecto, de todos modos vamos a poner los datos con el que pueden encontrar a la doctora, sus redes sociales, aquí debajo de la publicación. Y pues le agradecemos a la doctora su participación, su valiosa opinión desde los dos ámbitos, desde la experiencia personal como del conocimiento médico, ¿no? Que esto es muy enriquecedor para nosotros. Muchas gracias, les esperamos pronto. Aquí seguimos.